Michael Wincott fue durante los años 90 uno de los actores de reparto más magnéticos y reconocibles de Hollywood. Con esa voz grave y rasposa que parecía salir directamente de las sombras y una presencia física que combinaba amenaza y seducción a partes iguales, creó algunos de los villanos más memorables de la década. Guy de Gisborne en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, Top Dollar en El Cuervo, Rochefort en Los Tres Mosqueteros. Era el tipo de actor que robaba cada escena en la que aparecía, incluso compartiendo pantalla con estrellas como Kevin Costner, Brandon Lee o Kiefer Sutherland. Pero de repente, después de dominar el nicho de los antagonistas cinematográficos durante casi una década, Michael Wincott prácticamente desapareció de las grandes producciones. ¿Qué pasó realmente con Michael Wincott? ¿Por qué un actor tan talentoso y distintivo nunca dio el salto al estrellato? ¿Y cómo logró reinventarse décadas después con directores como Jordan Peele? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Michael Anthony Claudio Wincott nació el 21 de enero de 1958 en Scarborough, un suburbio de clase trabajadora de Toronto, Canadá. Su padre, William, era inglés y trabajó en múltiples oficios para mantener a su familia, incluyendo vendedor de enciclopedias y steamfitter. Su madre, Lucia, era una inmigrante italiana de la ciudad de Piacenza. Crecer en este entorno de esfuerzo y dedicación forjó en él una ética laboral inquebrantable. Desde muy joven, Michael se enamoró del cine y tomó clases de drama en la secundaria. También tocó batería en bandas de jazz locales durante su adolescencia. Estudió en la Universidad de Victoria en Toronto antes de dar el paso que cambiaría su vida. En 1982 se matriculó en la prestigiosa Juilliard School en Nueva York, graduándose en 1986. La formación en Juilliard le proporcionó una base técnica extraordinaria que lo diferenciaba de muchos actores de Hollywood. Mientras otros dependían del carisma natural, Wincott tenía el entrenamiento clásico para construir personajes desde cero, con capas de complejidad que iban más allá del guión. Tras graduarse de Juilliard, Wincott se estableció rápidamente en la escena teatral de Nueva York. En 1987 fue elegido para la producción original de Talk Radio de Eric Bogosian en el Public Theater de Joseph Papp, interpretando a Kent, un fanático del heavy metal. Al año siguiente, Oliver Stone adaptó la obra al cine y mantuvo a Wincott en el reparto, marcando el inicio de una colaboración fructífera. Stone quedó tan impresionado con Wincott que lo incluyó en Nacido el 4 de julio en 1989, donde interpretó a un veterano de Vietnam herido, y luego en The Doors en 1991, donde encarnó a Paul Rothchild, el legendario productor de los primeros 5 álbumes de la banda. Trabajar 3 veces con uno de los directores más importantes de la época demostró que Wincott era un actor serio, no solo una cara interesante. En 1991 llegó el papel que lo catapultó al reconocimiento masivo, Guy de Gisborne en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, junto a Kevin Costner. Como el primo del sheriff de Nottingham, interpretado magistralmente por Alan Rickman, Wincott creó un villano brutal, traicionado y profundamente peligroso. La película fue un éxito masivo, recaudando más de $390 millones mundialmente. Aunque Costner era la estrella y Rickman se llevó los titulares por su interpretación extravagante del sheriff, Wincott demostró que podía compartir pantalla con actores de primera línea sin desaparecer. Su Guy de Gisborne era el músculo oscuro detrás del humor sardónico de Rickman, y juntos formaban una combinación perfecta de amenaza. Hollywood tomó nota inmediatamente. La capacidad de Wincott para ser simultáneamente amenazante y seductor lo convirtió en el villano perfecto para los blockbusters de los 90. En 1992 trabajó con Ridley Scott en 1492, La Conquista del Paraíso, como el despiadado Moxica. En 1993 interpretó a Rochefort en Los Tres Mosqueteros de Disney, añadiendo otra interpretación icónica a su galería de antagonistas. Pero el verdadero punto culminante de su carrera como villano llegó en 1994 con El Cuervo. Como Top Dollar,
el señor del crimen que orquesta el asesinato del protagonista Eric Draven, Wincott creó uno de los villanos más memorables del cine de los 90. Top Dollar era filosófico, cruel, incestuoso con su media hermana Maika y completamente hipnótico en cada escena. Su actuación fue descrita por los críticos como el papel de su vida. Top Dollar no era simplemente malvado, era un nihilista elegante que veía el caos como arte. La voz rasposa de Wincott, combinada con su presencia física imponente y su capacidad para entregar diálogos elaborados con naturalidad escalofriante, creó un antagonista que perfectamente complementaba al héroe gótico de Brandon Lee. La tragedia que rodeó El Cuervo, con la muerte accidental de Brandon Lee durante el rodaje, añadió una capa de melancolía a la película que la convirtió en un fenómeno de culto. Wincott había terminado de filmar sus escenas antes del accidente fatal, pero la sombra de la tragedia marcó la recepción de su mejor trabajo cinematográfico. Aquí es donde la historia de Michael Wincott toma un giro paradójico. Después de El Cuervo, Hollywood sabía exactamente qué hacer con él: más villanos. Y Wincott era extraordinariamente bueno en ese rol. En 1995, interpretó al magnate musical Philo Gant en Días extraños de Catherine Bigelow. En 1997 se enfrentó a Eddie Murphy como el despiadado ladrón de joyas en El Negociador, y ese mismo año fue el mercenario Captain Frank Elgin en Alien: Resurrección, junto a Sigourney Weaver. Pero ser demasiado bueno en un tipo específico de papel tiene sus consecuencias. Los estudios no podían imaginarlo como protagonista romántico, héroe de acción o cualquier otra cosa que no fuera el tipo peligroso y carismático. Wincott se encontró atrapado en un nicho dorado pero limitante. A diferencia de otros actores que lucharon contra el encasillamiento, Wincott tomó un camino diferente. Comenzó a buscar proyectos más experimentales y artísticamente desafiantes entre sus apariciones en blockbusters. En 1995, trabajó con Jim Jarmusch en Dead Man junto a Johnny Depp. En 1996, interpretó al poeta René Ricard en Basquiat de Julian Schnabel, demostrando un rango dramático que pocos sabían que poseía. Entrando en el nuevo milenio, las ofertas de villanos de alto perfil continuaron llegando, pero con rendimientos decrecientes. En 2001, interpretó al secuestrador psicópata Gary Soneggi en Telaraña, junto a Morgan Freeman. En 2002, fue el sádico carcelero Armand Dorleac en El Conde de Montecristo. Eran papeles sólidos, pero ninguno alcanzó el impacto cultural de Top Dollar o Guy de Gisborne. Wincott, con la sabiduría de un actor formado en el teatro clásico, entendió que la fama mainstream no era su destino. En lugar de aferrarse desesperadamente a papeles que se sentían cada vez más repetitivos, comenzó a diversificarse estratégicamente. Descubrió una segunda carrera exitosa como actor de voz. En 2002, prestó su distintiva voz a Scroop, la criatura araña, cangrejo malévola, en la película animada de Disney, El Planeta del Tesoro. En 2004, dio voz al Profeta de la Verdad en el videojuego Halo 2, un papel que lo introdujo a una nueva generación de fans. En 2012, volvió a los videojuegos como la voz de la muerte en Darksiders 2. Su trabajo en voz le permitió mantener una carrera activa y financieramente estable, mientras perseguía proyectos cinematográficos más personales. Continuó colaborando con directores de autor como Julian Schnabel en Antes que anochezca y La escafandra y la mariposa, demostrando que su talento trascendía los géneros comerciales. En 2014, Wincott regresó al radar mainstream con un papel memorable en la miniserie 24 Live Another Day como el hacker Adrian Cross. Era un tipo de villano diferente para él, tecnológico, contemporáneo, menos físicamente amenazante, pero igualmente intrigante. 2 años después, llegó un papel que demostró su capacidad para sorprender: Old Bill en Westworld de HBO. Aunque era un papel pequeño en solo 2 episodios de la primera temporada, le recordó a la industria que Wincott seguía siendo una presencia magnética,
capaz de dejar huella incluso con tiempo limitado en pantalla. En 2017, tomó uno de los riesgos más audaces de su carrera: interpretar a Georgina, una directora de pornografía transgénero, en la serie sueca Veni Vidi Vici. La serie fue seleccionada como una de las mejores nuevas series europeas en el MIP Drama de Cannes. Era exactamente el tipo de papel que desafiaba todas las expectativas sobre quién era Michael Wincott como actor. En 2022, Jordan Peele le ofreció el papel de Antlers Holst en Nope, y Wincott entregó una de las actuaciones más fascinantes de la película. Antlers no era un villano en el sentido tradicional, era un cinematógrafo legendario, obsesionado con capturar la imagen imposible, un artista dispuesto a morir por su visión. Para prepararse para el papel, Wincott siguió al director de fotografía de la película, Hoyt van Hoytema, aprendiendo los matices técnicos y filosóficos del oficio cinematográfico. El resultado fue un personaje que funcionaba como el corazón temático de la película de Peele, una meditación sobre la obsesión humana con el espectáculo y el precio que estamos dispuestos a pagar por capturarlo. Los críticos elogiaron su interpretación por su intensidad sutil y su cualidad de escena robada. Era Wincott en su mejor momento, misterioso, magnético, imposible de ignorar, pero sirviendo a la historia en lugar de dominarla. A los 67 años, Michael Wincott representa un tipo de carrera que rara vez se celebra, pero que merece profundo respeto. Nunca fue una estrella de primera línea, pero construyó una filmografía de más de 40 años trabajando con algunos de los directores más importantes de su era: Oliver Stone, Ridley Scott, Jim Jarmusch, Catherine Bigelow, Julian Schnabel, Terrence Malick y Jordan Peele. Su enfoque hacia la carrera ofrece lecciones importantes sobre longevidad en Hollywood. En lugar de perseguir la fama a cualquier costo, priorizó la calidad del trabajo y las colaboraciones artísticas significativas. Diversificó hacia el trabajo de voz cuando el cine mainstream dejó de llamar, y permaneció abierto a roles que desafiaban su imagen establecida. Su vida personal ha permanecido notablemente privada. No tiene presencia en redes sociales, no da entrevistas frecuentes y ha logrado mantener una existencia fuera del escrutinio mediático que consume a tantos de sus contemporáneos. Esta privacidad no es un fracaso de relaciones públicas, es una elección consciente que le ha permitido preservar su misterio como artista. La historia de Michael Wincott nos recuerda que hay múltiples definiciones de éxito en Hollywood. Puede que nunca haya liderado una franquicia de blockbusters o ganado un Oscar, pero creó personajes que permanecen en la memoria colectiva décadas después de su estreno. Top Dollar, Guy de Gisborne, el profeta de la verdad, estos son personajes que generaciones de fans siguen citando y celebrando. Y mientras muchas estrellas de los 90 han desaparecido del radar completamente, Wincott sigue trabajando, sigue tomando riesgos y sigue demostrando que el talento verdadero, combinado con la humildad profesional, puede sostener una carrera que trasciende las modas pasajeras de Hollywood. Y bueno, esa fue la historia completa de Michael Wincott, el villano perfecto que Hollywood nunca supo exactamente cómo usar, pero que encontró su propio camino hacia una carrera duradera y artísticamente satisfactoria. Si te gustó este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes sobre las carreras de Hollywood. Nos vemos en el próximo video.